Ahora sí, paz de Cristo. Que el Señor Jesús les bendiga, los guarde, los cuide a cada uno de ustedes. Estamos ya casi listos para iniciar. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Sotelo. Somos la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica. Saludamos a todos nuestros hermanos, amigos, mi familia que está allá en Perú, mi esposa que está de viaje, que Dios me la cuide, a todos nuestros hermanos y amigos allá en la iglesia, allá en Bolivia, Estados Unidos, los hermanos que están en otros países. Que la gracia y la misericordia de Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Yo sé que hay cosas que a veces nosotros no podemos entender, pero por la misericordia de Dios estamos aquí. El tema de hoy, seguimos con un solo Dios. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, dice la palabra de Dios. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo de estudio. Voy a traer los lentes que se me olvidaron. Regálenme un momentito. Listo. Ahora sí, ya tengo los 4 ojos. Amén, hermanos. Vamos a orar para que Dios hable a través de mi vida, pueda hacernos conocer cada vez más su misericordia, su amor, su perdón y todo lo que quiere para cada uno de nosotros. Yo me voy a acomodar un poquito esta cámara. Como estoy solo hoy, entonces necesito acomodar un poco las cosas. Pero bueno, ahí vamos, en la ayuda del Señor. Amén. Vamos a orar a Dios. Antes de eso voy a leer un Salmos que tengo aquí. Y para honra y gloria a Dios, vamos a hacer el estudio. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Dios, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Para honra y gloria a Dios. Oremos. Amado Dios, digno de gloria, honra y alabanza. Háblanos hoy a través, Señor, de tu palabra. Háblanos, Señor. Ministra nuestros corazones. Toca nuestras vidas. Toca nuestros labios. Háblanos, precioso Dios. Queremos, Señor, que en este día, Señor, tú seas hablando a mi vida, hablando a mi corazón, hablando a cada hermano, cada hermana, Señor, que está en este día, escuchando tu palabra, que está en este día queriendo aprender de ti, porque fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Señor, úsame en este día. Habla a cada hermano, cada hermana, cada amigo, amiga que tú, Señor, tienes en este día para cada uno de nosotros. Y aún mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea siempre la gloria, a ti sea siempre la honra, a ti sea siempre la alabanza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Paz de Cristo. Hermano o hermana, amigo o amiga, el día de hoy vamos a hablar sobre el velo rasgado, la autorrevelación de Dios en este tiempo. Ir más allá del concepto abstracto de la unicidad para contemplar el misterio de la condescendencia divina. Estudiaremos cómo el Dios todopoderoso, trascendente, que no puede ser contenido por el universo, decidió rasgar el velo de lo invisible para manifestarse de forma palpable
histórica y redentora en la persona de Jesús. Por eso el día de hoy vamos a estudiar diferentes puntos que tengo aquí, que he preparado hace varios días. Diferentes puntos sobre cómo el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay, de todo lo que existe, se pudo manifestar de una manera que aún la gente no lo quiere entender. Comienza a hablar cosas que no son. Hay gente que está diciendo que un solo Dios, somos personas, somos una secta, somos personas que no entendemos bien la palabra de Dios, que estamos negando la Biblia, las cosas, estamos transcribendo la escritura. Yo les digo que si la palabra de Dios no dijera que el primer gran mandamiento de todos es en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, lo vamos a buscar. Gloria a Dios. Deuteronomio, apunte todo lo que se le va a compartir el día de hoy porque es un tema extenso. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice así: el primer gran mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y se repite en Marcos capítulo 12, verso 29. En el Nuevo Testamento. Ahí mismo lo va a ver usted en su Biblia. 12, 29. 12, sí, 29. Vamos a leer desde el 28. Dice la palabra de Dios así en el nombre de Jesús: acercándose uno de los escribas que les había oído disputar, es decir, discutir, o sea, hablar, expresarse, y sabía que le había respondido bien, le preguntó, escuche bien esta pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Y Jesús qué les dijo? El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. A ver, ¿por qué Jesús no hubiese dicho: no, mi Padre es uno, yo soy otro y el Espíritu Santo es otro? ¿Por qué Jesús no se expresó de esa forma? ¿Por qué Jesús no comenzó a decirle a los escribas, a los discípulos: Padre es uno, yo soy uno? Cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre, ¿por qué le dijo: tanto tiempo me ves y no me has conocido? Si no hubiese dicho: no, no te preocupes, que cuando estés en el cielo vas a conocer al Padre, ya que yo soy su hijo. No le dijo eso. Pero la iglesia tan de trinitaria, las iglesias de diferentes denominaciones, religiones, lo que sean, no logran entender estos versos. Jesús dijo: oye Israel, que el primer mandamiento de todos es que el Señor es uno, no dos, ni tres, ni se divide en tres. Se pudo manifestar la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en diferentes formas, pero no son personas diferentes. Por eso, vamos a empezar. Todavía no hemos empezado, por si acaso. Esto es un extra del tema que vamos hablando. Para honra y gloria a Dios. Dice así. La pregunta es: ¿cómo puede lo infinito habitar en lo finito? ¿Cómo puede Dios, que es el eterno, que es el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el que ha de venir, el que da y quita la vida, cómo puede haberse hecho hombre, venir a este mundo
para que el mundo pueda entender y comprender y no olvidarse de Dios. Antes, los holocaustos para el perdón de los pecados y la siembra y el diezmo y las ofrendas eran con animales, con los frutos, con las cosas que había en esta tierra. Y para que Dios tenga misericordia de este mundo todavía, mataban a un corderito. Para poder sacar al pueblo de Israel en Egipto, Dios le dijo a Moisés que cada puerta esté manchada con la sangre de un cordero. Jesús, Dios mismo, vino a este mundo, se manifestó en carne como un cordero. Ese velo fue roto. ¿Por qué? Porque Dios vio que el pueblo, que el mundo se estaba perdiendo. Cada vez la tierra, el planeta Tierra, las personas, los seres humanos, los animales, todo está cada vez más y más aceptando el pecado. Lo que el diablo les ponía en su cabeza, lo que el diablo le ponía en su corazón, lo que en circunstancia de su carne hacían. Recordemos Sodoma y Gomorra. Y aún en los cristianos, en los profetas. Desánimo, desaliento, tristeza, muchas cosas. Dios, al ver eso, Dios dijo: voy a venir a la tierra, en pocas palabras. Voy a manifestarme, voy a hacerme presente, dijo el Señor, por causa de mi pueblo. No quiero que se pierda mi pueblo que tanto quise, que tanto quiero. Porque Dios se arrepintió cuando destruyó la tierra en el tiempo del diluvio con Noé. Dios se puso triste, en pocas palabras, parafraseando. Y Dios hizo el pacto del arco iris y no lo quiso volver a hacer. Por eso que Dios nos ama, pero nos ama tanto que se manifestó en carne. Se presentó a este pueblo, a este mundo. Hermano o hermana, amigo o amiga que me estás viendo. Esa es la promesa del rescate soberano. Isaías capítulo 35, verso 4 dice: decid a los de corazón apocado, no esforzados. Dice: esfuérzate. Que de corazón triste, de corazón desanimado, de corazón desalentado. Gloria a Dios. Saludamos al hermano Virgilio Ochoa, que está en Facebook saludándonos. Paz de Cristo. Dice: decid a los de corazón apocado, esforzados. No temáis, no tengas miedo. He aquí, dice, he aquí vuestro Dios, el único Dios, viene. No dice que se va a hacer presente, no. Primero dice: viene con retribución, con pago de Dios, pues Él mismo vendrá y Él mismo salvará. Isaías capítulo 35, verso 4. El profeta está diciendo que que consuela a una nación, a un mundo quebrantado, asegurando que la salvación no sería delegada a un tercero. No envió a un ángel ni a un simple intermediario humano. El texto afirma y reafirma con contundencia categórica que Él, escuche bien, Él mismo vendrá. Esto establece que Dios mismo, el autor y consumador de la fe, se convierte en el actor de la redención. El bien mismo que creó este mundo y se le conocía por su voz y por sus hechos, Él mismo iba a venir a salvarnos. Esto
Esto es el anuncio de la visitación personal del mismo Dios en la tierra. Del mismo Dios que nos ama, que se mostró con mucho amor al pueblo de Israel. Amigo o hermano, sigamos. Gloria a Dios. En Isaías capítulo 7, verso 14 dice, el método que usó Dios en este misterio. Dice, por tanto, el Señor mismo, escuche bien, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué es una señal? Es una advertencia, algo que se va a mostrar antes que suceda algo. Cuando algo nos sucede en nuestro cuerpo, nos sentimos más de algo, es una señal que estamos enfermos. Dios mismo dice, el Señor mismo os dará señal. Escuche bien, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel significa en la palabra de Dios, significa Dios con nosotros. Esta señal milagrosa radica en la imposibilidad biológica superada por el poder divino. El nombre profético Emmanuel no es un solo título honorífico, sino una descripción ontológica de Dios con nosotros. Dios rasga la distancia cosmológica, por así decirlo, para habitar el espacio geográfico del ser humano. De Dios a la tierra. De su espíritu que está en toda la faz del universo, se hizo hombre y habitó con nosotros. Mejor especificado no hay. Usted, el aire, los vapores, por así decirlo, cae la lluvia del cielo a la tierra caliente por el sol, se evapora y vuelve al cielo. De la misma manera, Dios del cielo descendió a la tierra y de la tierra ascendió de nuevo al cielo como un cuerpo glorificado. Las credenciales del infante, según Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta paradoja une la fragilidad de un niño nacido con la eternidad del Padre eterno, del Dios todopoderoso, del gran yo soy, y del poder del Dios fuerte, donde la profecía desafía la lógica humana al atribuir títulos de soberanía absoluta y divinidad a un infante humano, anticipando la perfecta unión de lo divino con lo humano, de lo celestial, de lo espíritu, de lo santo, puro y perfecto, a la tierra, hacerse humano. Paz de Cristo. Espero que me estén entendiendo, me estén comprendiendo. Vamos a pasar al punto 2. El punto 1 era el anuncio de la visitación personal. Todo lo que estamos compartiendo espero que lo estén apuntando.
Desde aquí saludamos a todos nuestros amigos que están en TikTok y Facebook. Hoy nos está transmitiendo en YouTube. Si tienen alguna pregunta, escríbanme ahí por Facebook y yo no estaría respondiendo en su debido momento. El punto 2. El cumplimiento histórico de la encarnación. Vamos a leer en Mateo capítulo 1, verso 18. En esta parte es cuando ya Dios cumplió lo que prometió con el profeta Isaías. En esa parte es donde yo quiero que usted entienda cómo Dios de lo divino, de lo santo, de su espíritu, de su faz pura e inmaculada, por así decirlo, descendió a la tierra donde el ser humano estaba cada vez más peor, instalaban dioses, hacían imágenes y un montón de cosas. En Mateo capítulo 1, verso 18, la palabra de Dios dice así en el origen sobrenatural, tiene título. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús, Dios mismo. El Dios el mismo Espíritu de Dios que estaba antes de la creación del mundo. El mismo Espíritu, el mismo Dios que hablaba con los profetas en el Antiguo Testamento. El mismo Dios que le dijo a Isaías que él mismo dará señal y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán por nombre Emmanuel, el mismo Dios. En esta parte dice que ya nació. El nacimiento de Jesús fue así. Mire, escuche bien. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, antes que tuvieran relaciones sexuales, antes que vivieran juntos, para que la gente no diga, no, ese hijo sí o sí era de José. No, antes que se juntasen, dice la Biblia, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La concepción por el Espíritu Santo rompe toda la cadena de la herencia adámica, toda la académica de Adán. ¿Por qué? Porque somos descendencia de Adán. Venimos desde del primer hombre que Dios creó hasta Jesús. Dios mismo rompe esa cadena y es algo divino y puro. Por eso dice Espíritu Santo. Jesús no es el resultado de una voluntad de carne, entienda, sino de un acto directo y creativo de la matriz de la historia de Dios, permitiendo que la santidad pura, lo perfecto, lo divino, lo santo, como vuelvo a decir, lo que nadie podía creer que podía suceder, lo inimaginable, se hizo carne, permitiendo que la santidad pura entre en este mundo caído. Por eso, hermano o hermana, amigo o amiga, entendamos que ese mismo Espíritu de Dios, que dice Juan 4:24, dice que Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, ese mismo Espíritu de Dios engendró a María y concebió y dio a luz un hijo que se llamó Jesús. Ya en Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Esta parte de la Biblia en Mateo actúa como el puente entre el pacto antiguo, de donde Dios hablaba antes con los profetas, sobre todo con el profeta Isaías, y el nuevo. Al traducir explícitamente Emmanuel, aseguramos que comprendamos que el hombre que caminaba por Galilea no es simplemente un maestro extraordinario, sino el mismo Dios habitando de carne humana en la tierra. Mateo capítulo 1, verso 25, el nombre revelado para la redención. Dice así, Mateo capítulo 1, verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El nombre Jesús significa literalmente Dios es mi salvación. El mandato celestial de ponerle este nombre sella la identidad de la criatura, del bebé, su misión fundamental en rescatar a la humanidad, a rescatarnos a cada uno de nosotros de la raíz de todas nuestras tragedias, que es el pecado. Y ahora, en esta parte que vamos a pasar, porque esta es la parte 2, donde el cumplimiento histórico y la encarnación se cumplió. Ahora la revelación de nuestra doctrina, de la unicidad de Dios. En 1 Corintios capítulo 8, verso 6, la centralidad del plan monoteísta. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para nosotros somos para Él. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesús, que por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Escuche bien. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. ¿Cuál Padre? Del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesús, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo redefine el tradicional judío, por así decirlo, integrando perfectamente a Jesús en la identidad del único Dios. No enseña dos dioses, dos rivales o tres dioses. Presenta una misma corriente donde todo procede del Padre y todo opera y se sostiene a través del Hijo, unificando, escuche bien, unificando la creación de todo lo que existe a la redención. ¿Qué quiere decir? Que todo lo creó Dios, se manifestó en carne para salvarnos. Por eso dice en 1 Timoteo 3:16, y el misterio de la piedad expuesto. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Algunos le dicen Trinidad, pero no, es piedad. Dice bien claro, Dios fue manifestado en carne. No dice que Dios dio a su Hijo en carne para que Él sea la salvación del mundo. No, dice que Dios fue manifestado en carne.
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esta parte resume todo lo que podamos decir de nuestra fe. Es la parte que el cual todo lo que hablamos antes de inclusive lo que vamos a leer después, estos tres primeros puntos se detalla al decir que solo hay un Dios, un Señor y una fe. Gloria a Dios. Porque la expresión de Dios fue manifestado en carne, es la definición técnica de la encarnación. Lo invisible, como vuelvo a decirlo, es lo universo, lo espiritual, lo que no se ve, porque nadie ve el aire, se hizo visible. El agua sube como vapor al cielo, desciende y vuelve a subir, desciende y vuelve a subir. Así es la presencia de Dios. Y aún más. Lo invisible se hace visible. El Dios que habita en la luz inaccesible se deja tocar, ver y oír por los hombres, por los seres humanos, porque a Dios nadie lo vio jamás. Ahora, vamos a usar las palabras autoritativas del Hijo. Pongámoslo así, la exclusividad de la verdad. En Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús le dijo a Felipe, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sino por quién? Por Él. ¿Cuál Él? Jesús. No hay pierde. Cristo no representa como un buscador de caminos o canales alternativos, sino como el destino y la vía en sí mismo, al ser el Dios encarnado, la única forma de acceder al Padre invisible es a través de la realidad visible, que es Jesús. Segundo punto del título, las palabras autoritarias del Hijo. Juan capítulo 10, verso 30. Declaración absoluta de su identidad. El verso es tan largo. Mentira, perdón. Juan 10, 30 dice, yo, ¿quién yo? Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. En el idioma original, la palabra utilizada por uno denota unicidad en esencia, naturaleza y poder. No meramente un acuerdo de voluntades, es una afirmación contundente de su divinidad que provocó que los líderes religiosos de su época intentaran apedrearlo por considerarlo blasfemia. No creían. No lo podían entender y aún en esos tiempos estamos en las mismas. Hay gente que no quiere entenderlo. Bien claro lo dice la palabra de Dios. Estamos haciendo un estudio profundo así, detallado, extendido, de acuerdo a todo lo que se habla en estos estudios. Y hay más.
y diferentes formas, diferentes versículos, diferentes enseñanzas. La unicidad de Dios es tan amplia que la gente no hay manera de cómo hacerle entender ya. La gente tiene que entender que solo Jesús es Dios y nada más. Que tienen que ser salvos por Él. Ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cuál nombre? La gente dice, pero hermano. Ahí dice en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no dice nombre ahí. Ahí dice títulos. ¿Cuál nombre? No vamos a salirnos del tema. En Juan capítulo 5, verso 26 dice, la fuente de vida eterna. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Las criaturas, los seres humanos y todos los seres vivos, la mayoría de seres vivos, dependen de elementos externos para subsistir. Nosotros los seres humanos del alimento, inclusive algunos animales, algunas aves, de las semillas, de los frutos, todos los seres vivos, las criaturas de la tierra. Pero Cristo posee en Él la vida inherente y autosuficiente. Esta autoridad divina le capacita de manera única para impartir vida espiritual y eterna a los que están muertos en sus delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios, ¿qué es dávida? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dávida. Por causa del pecado mi pueblo perece, dice la Biblia. Por falta de conocimiento. Por eso nos dice la dádiva. Que esa dádiva, ese regalo hermoso de darnos la vida eterna. Ese regalo hermoso de darnos la salvación. Ese regalo hermoso de sentir la presencia de Dios. Ya para concluir, el punto número 5. El propósito consumado de la redención. El glorioso intercambio del madero en Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que el que es colgado en un madero. El Señor Jesús, el mismo Dios que, vuelvo a decir, desde la creación se manifestó en carne, decidió llevar el pecado del mundo, ser maldito ese cuerpo santo y glorificado antes de ser ascendido, para poder llevar todos nuestros delitos y pecados. ¿Cómo lo hace? Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús. En ese madero, Cristo nos redimió de toda, absolutamente toda maldición. Toda la maldición de Dios en carne apuntaba a ese momento crucial. El justo eterno, el Dios eterno, el Señor Todopoderoso asume la posición de injusto herido, absorbiendo la maldición de la ley moral en la cruz. Dios mismo pagó el precio legal de nuestra libertad para que recibiéramos adopción. Por eso, hermano, el estudio de hoy nos revela a postrarnos con reverencia, a entender y comprender
que sin Él nada somos. La doctrina del Dios manifestado en carne no es para discusiones intelectuales frías, sino para encender el corazón en adoración y obediencia. Si Dios mismo vino a buscarnos, nuestra respuesta diaria debe ser la rendición total a su soberanía. Enamorarnos de Dios, porque el ser humano, mientras que no aprenda a amar a Dios, primer lugar, escúcheme bien, porque hay gente que no, yo sí respeto a Dios, yo sí amo a Dios. La Biblia dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no guarda rencor, no se desvanece, no hace nada indebido, no se irrita. Y es más, que no recuerdo en ese momento. Pero dice que el amor es sufrido. El amor de Dios en esta tierra por nosotros sufrió en una cruz para salvarnos y darnos la redención eterna y darnos la vida eterna para poder llegar con Él al cielo, estar con Él en el cielo. Por eso, la pregunta de hoy, ¿cómo cambia nuestra vida diaria? Saber que Dios no nos envió a un intermediario, sino que Él mismo vino en persona. Hermano o hermana, enamorémonos de Dios. Enamorarse de Dios es amarlo a Él, como un pastor dijo el domingo, tener el primer amor. Yo a lo personal, por tantas cosas que viví, pasé y decidí en mi vida, había perdido el primer amor. El primer amor, perderlo es un problema horrible. No se lo deseo a nadie. El primer amor a Dios, ese deseo de servirle todos los días y amarlo, muchas veces por causa del pecado, se pierde ese primer amor. Y recuperarlo, hermano o hermana, es difícil. Como no te imaginas. Aprendámonos a enamorarnos de Jesús, a enamorarnos del Dios Todopoderoso, del Señor Omnipotente. Porque al meditar en 1 Timoteo 3:16, nos hacemos la pregunta, ¿qué implicaciones tiene para nuestra fe que Dios se haya hecho completamente vulnerable en la carne? Él se hizo vulnerable por nosotros. Y ese amor inigualable aún está a la puerta de cada uno de los que nos ven, de mi vida, de mi familia y de todos, para que podamos entender y comprender y aceptar que Jesús es Dios. Oremos. Gloria a Dios. Señor Jesús, amado Dios, digno de gloria, honra y alabanza. Gracias por rasgar el velo de lo invisible y manifestarte con perfecta gracia en nuestro Señor y Salvador Jesús. Fortalece nuestra fe para comprender cada día la inmensidad de tu palabra y vivir conforme a ella. Ayúdanos a anunciar con valentía y amor este evangelio y a permanecer firmes en la verdad de tu bendito nombre, mi Señor Jesús. Bendice a cada hermano, cada hermana, amigo o amiga que nos haya visto en esta noche.
Gracias, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Paz de Cristo, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga.